Pase bien, queridos hermanos de la Jufra de la Parroquia Madre Misericordia. Nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos para continuar con nuestro pequeño estudio del Evangelio según San Lucas. La semana pasada hicimos una breve introducción y llegamos al punto en el que vimos el prólogo del Evangelio, en el que Lucas mismo nos describe el proceso y la razón por la cual él escribió esta obra. En efecto, él nos dice que ha hecho una labor de investigación, consultando tradiciones de testigos presenciales, y ha puesto de forma ordenada una narración para mostrar cómo la historia de Jesús cumple y culmina la historia de salvación que Dios inició en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a ver el llamado Evangelio de la Infancia. Esto es, los dos primeros capítulos del Evangelio que nos narran el nacimiento y la infancia de Jesús a modo de introducción teológica a todo el Evangelio. Y veremos también la primera gran parte del Evangelio que nos narra el inicio de la misión de Jesús en la región de Galilea. Lucas y Mateo son los dos únicos evangelistas que nos narran, a modo de introducción teológica de sus obras, relatos concernientes al nacimiento e infancia de Jesús. Sin embargo, hay una gran diferencia. Mateo lo hace desde la perspectiva de José. Lucas lo hace desde la perspectiva de María. El texto evangélico de Lucas presenta en paralelo las historias de dos nacimientos, la de Juan el Bautista y la de Jesús, al igual que las promesas divinas a Abraham y el nacimiento milagroso de Isaac, el hijo de la promesa. Ambos nacimientos, el de Juan y el de Jesús, son cumplimientos de promesas divinas improbables. En efecto, Jesús nace de una joven virgen y Juan nace de una pareja anciana y estéril. Lucas quiere llamar nuestra atención para que reconozcamos que el mismo Dios que inició la historia de la salvación, llamando a Abraham y a Sara y dándoles el hijo de la promesa, es el Dios que está llevando a cumplimiento esta historia en estos dos nacimientos que nos recuerdan el nacimiento de Isaac. En estos relatos, los ángeles, que son mensajeros del cielo, son los encargados de evangelizar a la tierra, anunciando el cumplimiento de las promesas divinas. En estos relatos se otorgan las credenciales a los dos niños que nacen. Juan será el mensajero profético que preparará al pueblo para encontrarse con su Dios, y Jesús es el rey mesiánico que traerá el reino y la bendición de Dios. Estos relatos se ven enriquecidos con los cánticos de celebración que entonan los padres de los niños, María y Zacarías, así como los ángeles y dos ancianos profetas, Ana y Simeón. Estos hermosos cánticos han sido recogidos en la oración de la Iglesia y se entonan todos los días en la oración litúrgica de la Iglesia. El cántico de María, llamado Magnificat, se entona en la oración de la tarde o vísperas. El cántico de Zacarías, llamado Benedictus, se entona en la oración de la mañana, llamada Laudes. El cántico de Simeón, llamado Nunc Dimittis, se entona en la oración de la noche, llamada Completas. Y el cántico de los ángeles, el Gloria, se entona en la Eucaristía. Tanto los relatos como también los cánticos de celebración sintetizan a modo de profecía los principales temas que serán desarrollados luego en el Evangelio. Así, podemos ver en estos relatos la obra del Espíritu Santo, la preferencia de Dios por los pobres, la liberación definitiva de Israel, la restauración del reino de Dios, el cumplimiento de la historia de la salvación, la respuesta a la acción salvífica de Dios, la alegría como consecuencia de la acogida de la buena noticia, entre otros temas. Pasamos ahora a profundizar la primera gran sección del Evangelio que abarcan los capítulos del 3 al 9 y que nos presenta a Jesús y su misión en la región de Galilea. El capítulo 3 nos presenta a Juan el Bautista, el cual inicia un movimiento de renovación en el desierto
invitando al pueblo de Israel a arrepentirse de sus pecados, a convertirse a Dios y a volver a empezar. Esto es lo que simboliza el bautismo de Juan en el Jordán. Así como el pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida y vivir en fidelidad su alianza con Dios, de la misma manera, Juan invita al pueblo infiel y pecador a salir al desierto y a volver a cruzar estas aguas del Jordán para, convertidos, iniciar una vida en fidelidad al Dios de la alianza. Juan, de esta manera, quiere preparar al pueblo para la llegada de Dios y de su reinado. Y es en medio de este movimiento de renovación que aparece Jesús para ser bautizado por Juan. Y es aquí que la identidad de Jesús es revelada por el mismo Dios. Leemos en el mismo Evangelio que Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrieron los cielos, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, mi predilecto. Esta voz celestial cita literalmente dos textos del Antiguo Testamento. El Salmo 2, que es un salmo en el que se canta el rito de entronización del rey de Israel, y el pasaje de Isaías 42, que es la presentación del siervo sufriente de Yahvé. De esta manera Jesús es presentado por Dios como el Mesías, pero el Mesías siervo sufriente. Después de su bautismo, Jesús es conducido al desierto para enfrentar las mismas pruebas que Israel tuvo que enfrentar en el desierto, pruebas que Israel no pudo pasar. Esta vez Jesús saldrá victorioso. Luego, Lucas nos presenta una genealogía de Jesús. La genealogía que presenta Lucas, a diferencia de la que encontramos en Mateo, es descendente y llega hasta Adán, el primer hombre. Con esta genealogía, Lucas prueba las credenciales de Jesús como rey mesiánico, porque es descendiente de David, el cual trae la bendición divina al ser descendiente de Abraham para toda la humanidad, pues es descendiente de Adán, el primer hombre. Con la fuerza del Espíritu Santo, Jesús regresa a la región de Galilea, donde inicia su misión de anunciar el reino de Dios. El día sábado, día de reposo, entra en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde creció, y se pone de pie para leer las Escrituras. Le es entregado el rollo del profeta Isaías, y Jesús lee el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El texto de Isaías hace referencia al año del jubileo, el año de gracia del Señor, el cual debería, según el libro de Levítico, ser celebrado en Israel cada 50 años, y traería la liberación de la esclavitud y la cancelación de todas las deudas. Jesús afirma que la plenitud de estas palabras de gracia se cumplen en él. La liberación que trae Jesús es una buena noticia para los pobres. Pobres en la Biblia no son solo aquellos que carecen de dinero, sino también aquellos que están marginados por la sociedad. Ancianos, niños, mujeres, extranjeros, pecadores, públicos, etc. Incluso los cobradores de impuestos, que tenían mucho dinero, eran ricos, son considerados en esta categoría de pobres, porque eran excluidos de la sociedad. La expresión reinado de Dios, que define la misión de Jesús, es un concepto teológico que en sí mismo posee mucho contenido. Dios viene a ejercer su soberanía sobre su creación. Esta acción divina es salvífica y liberadora, pues Dios quiere restablecer y redimir su creación, la cual ha caído bajo el dominio de Satanás y del pecado y está en camino a su destrucción. Los profetas del Antiguo Testamento describen el reinado de Dios como el tiempo culminante de la historia, en el que Dios mismo reinará en medio de su pueblo y hará que la justicia y la paz florezcan. Aquel día
no habrá más sufrimiento, destrucción o muerte. El reinado de Dios que Jesús proclama se concretiza en la liberación gratuita que Él ofrece a todos los hombres, sin excluir a nadie. Dios abre las puertas de su reino e invita a todos a participar en él. A través de distintos episodios, Jesús hace explícito el ofrecimiento del reino a los pobres. Los signos que demuestran que el reinado de Dios está irrumpiendo en la historia son los siguientes: las curaciones, los exorcismos, el perdón de los pecados, la autoridad que Jesús ejerce sobre la ley. Las curaciones demuestran la voluntad de Dios de querer salvar al hombre de forma integral. Los exorcismos muestran que Dios está dispuesto a arrebatarle la soberanía a Satanás y liberar su creación entera. El perdón de los pecados y la cercanía a los pecadores y publicanos muestran la voluntad de Dios, que no viene a condenar a los pecadores, sino a salvar al hombre del pecado. La interpretación que Jesús hace de la ley muestra que el propósito de esta no es la de esclavizar al hombre en un legalismo estéril, sino la de asegurar la relación de Dios con su pueblo, la cual es fuente de vida y salvación. En el capítulo 6 vemos que Jesús reúne en torno a sí a sus seguidores y con ellos forma un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios. El número 12 es el número de los apóstoles que Jesús llama, es intencional. Nos recuerda al número de las 12 tribus de Israel. Jesús quiere reunir en este grupo a personas marginadas y a grandes enemigos, porque dentro del reino de Dios los hombres vivirán reconciliados y en unidad. Lucas nos presenta el manifiesto del reino en el llamado Sermón del Llano, a diferencia de Mateo, que coloca estas enseñanzas en el llamado Sermón del Monte. El sermón que Jesús pronuncia en el llano es el manifiesto del reinado de Dios. El reinado que proclama Jesús es un reino de cabeza. A diferencia de los reinos humanos, Jesús basa el reino de Dios en el amor, el perdón, la misericordia, la preferencia hacia los pobres. Las enseñanzas de Jesús nos pueden parecer duras e ilógicas. Por ejemplo, Jesús dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. Y por el contrario nos dice: ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que ríen. Para aceptar esta enseñanza necesitamos de conversión. En griego, la palabra conversión es metanoia y significa cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar. Dejar de pensar como pensamos humanamente para pensar como Dios piensa. Frente a Jesús y su misión, aparecen los líderes religiosos del pueblo, los fariseos y maestros de la ley, que se oponen a la misión de Jesús y a su mensaje. Y al igual que sus paisanos de Nazaret, estos líderes buscan la manera de acabar con Jesús. En el capítulo 9, los discípulos parecen que han entendido la identidad de Jesús como el Mesías de Dios. Sin embargo, Jesús revela a sus discípulos una enseñanza nueva en el primer anuncio de su pasión. Dice Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Esta idea de la muerte y el rechazo no está dentro de las categorías del Mesías. El Mesías debe ser un rey victorioso, pero Jesús no es el Mesías rey victorioso que los judíos y los mismos discípulos esperaban. Jesús es el Mesías siervo sufriente, como lo presentó Dios mismo el día de su bautizo. Luego de esta revelación, Jesús sube a la montaña con 3 de sus más cercanos discípulos y es transfigurado, es transformado a la vista de ellos. Aparece la gloria de Dios en forma de una nube y también aparecen Moisés y Elías, estos 2 grandes profetas del Antiguo Testamento
que hablan con Jesús acerca de su partida o éxodo que iba a realizar en Jerusalén. Jesús es presentado aquí como el profeta definitivo de Dios, la palabra de Dios dirigida a Israel, el cual llevará a cabo la liberación definitiva del pueblo de Dios, pero de una manera inesperada. A partir de este momento, Jesús inicia su viaje a la ciudad santa de Jerusalén. Este viaje comprende la segunda gran sección del Evangelio que se denomina el camino a Jerusalén. Pero esto lo veremos ya la próxima semana. Quiero agradecerles su atención y quiero animarlos a que sigan leyendo este Evangelio, el Evangelio de Lucas. El objetivo de este pequeño estudio no es el de llenarnos de conocimientos, sino el de ofrecer pequeñas herramientas para que nosotros podamos confrontarnos con la palabra, leer la palabra, y de esta manera este Evangelio se convierta en palabra de Dios para nuestras vidas. Nuevamente, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Dios los bendiga. Paz y bien.